Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo con mucho gusto y mucho afecto desde Ciudad Acuña, México. Agradezco la invitación que me hace la Corporación Universitaria Americana, a todos los compañeros que en esta tarde hacen uso de la palabra para poder impartir su investigación y su proyecto en este primer Congreso Internacional de Educación a las Infancias. Mi nombre es Mario Antonio Esparza Soto y con mucho gusto participo con el proyecto titulado La gamificación como estrategia educativa en la educación infantil. Primero, para poder entender cuál es nuestro punto de partida, tenemos que reconocer que actualmente el uso de la tecnología ha desencadenado muchos cambios tanto en lo social, en lo económico, en lo político, pero principalmente en lo educativo. Únicamente tenemos que mirar a nuestro alrededor para comprender que las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en el día a día de cada uno de nosotros, apareciendo con gran fuerza los videojuegos, la realidad aumentada, todo lo que en un principio lo manejábamos como análogo, evolucionó a lo digital. Esto desde lo más básico hasta lo más complejo o de mayor gama en los dispositivos tecnológicos. Igual, nuestro mundo y la revolución tecnológica que se está dando exige y demanda ser competente y tener dominio total de las competencias digitales. ¿Por qué? Quedó evidenciado que antes de la pandemia el uso era regular, pero durante ese proceso que representó el confinamiento sanitario COVID, se presentaron muchas necesidades que tienen que ser atendidas o en su momento se pudo atender, ¿verdad? Pero no dando la cobertura que se completaba. ¿Por qué? Porque se tuvo que instruir en las competencias digitales, se tuvo que adaptar a un sistema nuevo educativo que muchos países a lo mejor no estaban preparados, pero que hicieron un esfuerzo descomunal para poder cumplir en tiempo y forma con los planes académicos, sabiendo que había muchas desventajas las cuales impedían, ¿verdad? Por ejemplo, el acceso a Internet, el dominio de las competencias, el acceso a recursos tecnológicos. Todos estos elementos representaban una área de oportunidad que incluso compañeros docentes, pedagogos, educadores, en el camino pensaron, tengo dos opciones, o me adelanto, me adapto y lo veo como una oportunidad de crecimiento para certificarme, para mejorar mis competencias, mis conocimientos, o me regreso a lo básico, pero lo básico ya no era algo a lo que nos pudiéramos regresar. Actualmente podemos hablar de nativos digitales, puesto que los niños están al corriente de todos estos cambios y manejando los recursos informáticos de un modo intuitivo. Y cabe mencionar que es cierto, en lo particular yo lo externo de esta forma. Tengo dos hijos pequeños, uno de 5 años y uno de 9, son infantes, y tienen una capacidad para manipular los dispositivos tecnológicos, que yo me quedo asombrado por el manejo de TikToks, el manejo de algunos juegos, que principalmente por eso me enfoqué mucho en lo que es la gamificación en el aprendizaje dentro de los infantes, porque los niños se sienten tan atraídos a estas estrategias y herramientas que dándole un enfoque académico positivo, guiado y dirigido correctamente como mediador, tiene un alcance positivo muy bueno y coincido con varios autores que hablan de lo mismo, porque a final de cuentas, el gamificar es una estrategia, una metodología que permite alcanzar propósitos reales, porque todo lo que tenemos actualmente se basa gran parte en la gamificación. Por ejemplo, si a nosotros nos gusta correr, descargamos una aplicación en nuestro dispositivo tecnológico y podemos dirigirnos con un propósito de, ok, hoy en el ranking de 100 kilómetros a la semana, hoy hice 20, alcanzaste una recompensa y sobre todo maneja un atributo muy bueno que es la motivación. Para que pueda haber un aprendizaje significativo y con un punto de partida sólido, necesitamos conocer cuáles son esos elementos que nos permiten a nosotros llegar. Y yo creo que la motivación es uno toral. ¿Por qué gamificar en la educación? La definición del término educar va mucho más allá de la mera transmisión de la información, regida por la legislación vigente. Esta legislación cedida como competencia a las autonomías indica los aspectos que hay que desarrollar
en cada etapa escolar. Pero esto no basta para definir el proceso de enseñanza. El proceso de enseñanza es un proceso complejo que indica que debe haber colaboración, que debe haber un docente quien enseña y un discente quien aprenda, lo que maneja este triángulo de Pitón, ¿verdad? Incluso el contenido que se debe adecuar. Los cambios son significativos. Algunos autores, entre ellos Nashley, en 2015, afirman que el aprendizaje es uno de los procesos que podrían considerarse como más complicados y aburridos, al menos desde el punto de vista del alumno, considerando los modelos de enseñanza tradicional. En la actualidad, ya no podemos ser tradicionalistas. Es cierto, hay algunas cosas que funcionan. Sin embargo, las nuevas generaciones demandan ese movimiento tecnológico, ese movimiento digital, esa movilización de saberes y de recursos actitudinales, procedimentales y conceptuales que nos dirijan hacia un lugar que podemos llamar, ¿verdad? El mundo del conocimiento tecnológico. Todo esto va de la mano. ¿Qué se requiere para el aprendizaje? En este campo, la incorporación de nuevos recursos como la gamificación ofrecen una nueva visión o más bien un nuevo conjunto de estrategias que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a que actúa como fuente de motivación, estimulando la atención y haciendo más agradable la participación del alumno. Del mismo modo que facilita las tareas más complejas y estimula una actividad más participativa y crea una retroalimentación positiva a través de sistemas de refuerzo. Aumenta el compañerismo, fomentando la comunicación y transforma actividades aburridas en interesantes. Es decir, que para que el aprendizaje se dé, debe ser también considerado como un reto que el alumno pueda manejar desde su nivel cognitivo con sus recursos y con sus estrategias para poder trabajarlo y desarrollarlo, ya sea de forma autónoma o de forma colaborativa. ¿Qué sucede cuando se trabaja un contenido muy difícil? O sea, el alumno dice, está muy complicado. O cuando se trabaja un contenido muy sencillo, está demasiado aburrido, está muy fácil. Entonces, tiene que existir esa mediación, esa simbiosis, para que al momento de ese reto pueda representar algo interesante, algo que lo motive, algo que lo diga, que lo cuestione, que movilice esos recursos. Para aprender, es necesario que exista o se fomente un clima positivo en el aula, afectivamente estable, donde abunde el respeto entre alumnos y profesores, estimulando tanto la competencia como la cooperación. Actualmente debemos de ser colaborativos, debemos de trabajar estrategias basadas en proyectos colaborativos, comunitarios, el aprendizaje basado en retos. Este tipo de metodologías facilitan que exista esa vinculación entre compañeros, donde ellos sean los principales actores, donde ellos puedan evaluarse, coevaluarse, incluso autoevaluarse. El docente pasa de ser un mero emisor de la información a ser un facilitador de este proceso de aprendizaje. Bien lo dice pedagogo Paulo Freire, ¿verdad? El docente requiere de los educandos como el educando de los docentes. Ambos educan. Este se vuelve coaprendiz de este proceso y se desarrollan las competencias que le permiten trabajar tanto en el mundo real, en su contexto, como tanto del lado académico. Gamificación. ¿Qué es la gamificación? Una palabra que muchas veces se confunde con juego, que incluso algunos autores mencionan que es sinónimo del juego. Para poder precisar en el concepto de gamificación, la gamificación es el uso de elementos del juego en un contexto ajeno al juego. Es decir, que tú te llevas los elementos que te permiten a ti crear ese reto, movilizarlo, hacerlo divertido, para poder obtener un aprendizaje significativo, del cual pueda existir una retroalimentación, siempre y cuando la motivación sea intrínseca. No que lo condiciones a decir, es que vas a tener esto si te lo ganas. Porque gran parte de los videojuegos van dirigidos a, es que si tú ganas vas a tener un premio. Cuando logramos, no es malo, pero también puede existir un proceso de confusión en el que es que va a estar todo dedicado a qué voy a ganar o cómo voy a quedar. No, lo radical aquí es que existe esta motivación intrínseca para que se pueda sustentar de una forma sólida. La gamificación como una forma de transformar la educación también, dice Landers y Kahn en el 2011. Al aplicar la gamificación al salón de clases, los estudiantes podrían estar motivados para aprender de nuevas maneras o disfrutar tareas tediosas. Se cambia el paradigma completo de una educación que a lo mejor tú dices, es que a mí las matemáticas no me gustan,
y a lo mejor el menos por más es menos, pero si tú buscas una estrategia que se pueda gamificar desde un dispositivo, hablando de lo digital, te aseguro que los estudiantes lo van a ver de una forma tan divertida y reto que el proceso de retroalimentación va a ser mucho más sencillo. La gamificación puede tomar una variedad de formas, incluido el uso de narrativas, para cambiar el contexto en torno a una actividad típica. La creación de competencia social y el incentivo de la conducta a través de sistemas de recompensas, un aspecto de la gamificación conocido como pontificación. ¿Qué digo? No es malo, pero también si se trabaja siempre esperando una recompensa, vamos a poder tener un conjunto o una sociedad que siempre espera recibir a cambio por realizar una actividad. Y no siempre debe ser así. La gamificación y ludificación. La primera de ellas es la que pone el acento del concepto de gamificación en el juego. Es decir, la gamificación es juego dentro de este concepto. Afirma que este término es entendido como el uso de los elementos de los sistemas de juego, es así como está siendo usado para crear experiencias en campos de la salud, finanzas, gobernación, educación y un sinfín de ramas. La gamificación toma todas aquellas que no son juego para cambiarlas de manera creativa a un juego, dando sentido a lo lúdico. Y como mencionamos, el aprendizaje en los infantes regularmente siempre se presenta de forma lúdica. El uso de juegos en la educación tiene una variedad de beneficios y varias mecánicas de diseños de juego demostraron el éxito en entornos educativos. Por lo general, los juegos permiten que el jugador se reinicie o juegue de nuevo, lo que hace que los errores sean recuperables. Esta libertad para fallar les permite a los estudiantes experimentar sin miedo y aumentar la participación de los estudiantes. Es decir, que aquí no se gana y se pierde, aquí se gana y se aprende. O como lo podemos mencionar también, que lo marca Erik Erikson en lo de moratoria psicosocial, a través del ensayo y el error se da el aprendizaje. Ahora, vamos a directamente la gamificación en educación. Las TIC han aportado una riqueza en el ámbito de la educación, generando nuevos escenarios de aprendizaje, en el que se hacen uso de nuevos lenguajes y códigos digitales. Estas tecnologías de la información han dado lugar a la aparición de nuevos materiales didácticos, electrónicos y de naturaleza diversa. Algunos de estos materiales podríamos ubicarlos dentro de los contenidos didácticos gamificados. Como recomendación, existe una diversidad de plataformas gratuitas que permiten gamificar los contenidos para obtener un aprendizaje muy significativo y permanente. En lo general, en la formación que tenemos en la Universidad de Vizcaya de las Américas con los futuros educadores, siempre hacemos uso cuando se termina de dar un trabajo, una retroalimentación de forma gamificada. Entre las que destacan más son estas plataformas, Bloque, que sin duda atrae la atención de los infantes, de los jóvenes y también de los adultos, porque esta competencia que de forma puede ser individual o puede ser de forma colectiva, porque de esta forma colectiva, cuando se generan los equipos, les aseguro, maestros, que es una situación muy bonita la que se genera. ¿Por qué? Porque el trabajo se da de forma colaborativa, los alumnos se sienten retados, se sienten atraídos por obtener un resultado bueno y posicionarse en un lugar superior al de los otros equipos. Pero esto no es malo porque entre ellos mismos se apoyan y resaltan y refuerzan esos contenidos que en su momento a lo mejor quedaron un poquito frágiles. Kahoot, que ya es tradicional, pero yo sigo prefiriendo Bloque, genial y que también tiene una estrategia y una estructura muy buena para diseñar este tipo de actividades. Mentimeter también, que definitivamente es gratuita y posibilita la acción de muchos recursos interactivos, que igual puede ser para nubes de palabras, para encuestas o para juegos un poquito más precisos en actividades que vayan a un contenido a lo mejor más formal, y EducaPlay. Aquí les muestro, por ejemplo, algunas imágenes de actividades que se realizaron en la universidad antes de que los chicos fueran a prácticas con los alumnos de nivel básico, en este caso infantes, ¿verdad? Que comprenden desde los 3 años hasta los 8, en donde trabajan de forma colaborativa, se diseñaron por equipos, cada equipo se asignó un nombre, algunos escanearon el código o ingresaron el código en la plataforma de su dispositivo, se proyectó, se trabajaron en equipos de 2 personas y al final, en la, la competencia o en la actividad que se realizó de forma grupal, se
rescataron los siguientes resultados, ¿verdad? Donde el equipo de Eric y Rubén quedó en primer lugar, el equipo de Jessica y Lia en segundo y el otro equipo en tercero, socializando con un grupo de 20 estudiantes, en donde estuvo muy bien. También aquí una actividad que hizo por parte de Geniali, que también estuvo muy bien diseñada, esta la aplicaron los estudiantes antes de ir a prácticas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que existió creatividad, que los estudiantes se vieron interesados, hubo motivación y sobre todo mucho trabajo en equipo, que de eso se trata, que se desarrollen esas competencias para trabajar de forma colaborativa. ¿Cuáles son las ventajas de la gamificación y los videojuegos en la educación? Los investigadores y especialistas en esta disciplina afirman que la gamificación de ciertos contenidos a través de los videojuegos es una herramienta de gran potencial educativo. ¿Por qué? Porque una de las teorías propulsoras fue la de Csikszentmihalyi en 1996, que hablaba sobre el estado de flujo que se caracteriza por un estado mental en el que la persona está completamente inmersa en la actividad que está realizando. Cuando este canal de flujo se produce es cuando las facultades mentales llegan a un límite y tiene un lugar el aprendizaje. Esto precisamente es lo que el jugador experimenta cuando juega. Es decir, toda la conexión de neuronas se centra en un punto para que pueda adaptarse y también sea interesante y tenga el interés de estar manipulando y familiarizándose con este proceso. Parte importante es que al jugar o al gamificar se trabajan las competencias de las habilidades cognitivas. Por ejemplo, favorece el desarrollo de la memoria, mejora la capacidad de comprensión de desarrollo y pensamiento lógico y sistemático, influye positivamente en la capacidad de deducción e inducción y favorece la capacidad analítica y estratégica. Se favorece también las habilidades psicomotoras, aumenta la destreza visual, mejora la coordinación espacial y lateralidad, mejora la coordinación perceptivomotora. También se trabaja con las capacidades personales, promueve la autonomía personal, mejora el autocontrol, mejora la autoestima, desarrolla la creatividad, también se involucra en las capacidades sociales, aprende a trabajar en equipo, desarrolla el sentido de la responsabilidad, favorece la socialización con otros niños, contribuye positivamente en la formación de valores y contravalores y ayuda a la sublimación de la violencia. Esto fue tomado de la tabla de Fuentes Rodríguez en 2015. En conclusión de la aplicación de la gamificación, se desprenden una serie de ventajas que facilitan la tarea del aprendizaje, entre las que destacan tareas eminentes en las prácticas, en formato de cooperativo, grupal y basado en los principios lúdicos. Mediante la aplicación de estos principios derivados de la gamificación, se obtienen beneficios o resultados favorables en el área que nosotros deseemos aplicar, como lo es la motivación. Aunque no sea fácil de conseguir el nivel de motivación que suscitan los videojuegos, la ludificación puede incrementar el atractivo de ciertas tareas académicas, mejorando la calidad de enseñanza y aprendizaje. La alfabetización tecnológica, el uso de videojuegos y tareas gamificadas con las TICs, favorece que el niño desarrolle habilidades en el manejo del ordenador, del software, las redes, entre otra información. La mentalidad multitarea es posible mejorar la capacidad de captar distintos detalles de una o varias pantallas, lo cual supone una evolución en la lectura de pantallas, en el acceso general de la información digital. El trabajo en equipo, los juegos actuales basados en las redes sociales facilitan la comunicación e intercambio con los demás. Las tareas TIC que utilizan recursos web también pueden desarrollar este enfoque. Y la instrucción individualizada. Cada alumno puede jugar y aprender por sí mismo siguiendo su propio ritmo. Estos son los beneficios de la aplicación de la gamificación en el aula. Pero también como hay beneficios, hay autores que mencionan que puede haber desventajas o inconvenientes manejándolo desde otro sentido, ¿verdad? Si bien es cierto que son muchos los autores que abogan por la inserción de la gamificación en la educación, debido a sus beneficios, no son menos los que hablan sobre las consecuencias negativas de la misma. Elementos como la violencia, malas conductas, el fomento del consumo de drogas, la utilización de palabras malsonantes, son algunos de los aspectos que eclipsan la parte positiva de la gamificación y la utilización de los videojuegos. Y lo mencionamos porque en ocasiones hay niños muy pequeños jugando a Free Fire, a Fortnite, entonces a GTA. Entonces hay ciertos vocabularios o ciertas acciones, ¿verdad? Que igual la clasificación no es para ellos, pero el acceso a los recursos tecnológicos, al Internet, a los dispositivos, les permite descargar este tipo de juegos y se tiene que por eso dirigir con mucha inteligencia y con una línea de lo que es posible y lo que no es posible. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por Jairo
Freire Gómez en el 2009, que concluye que algunas de las consecuencias negativas que pueden causar los videojuegos en los niños es la adicción, agresividad, aislamiento social, bajo rendimiento académico y hipotecar otras modalidades de ocio, conductas delictivas o antisociales, juego patológico, consumo de sustancias y trastornos médicos. Es decir, debe de ser muy bien vigilado. ¿Por qué? Porque también puede tener recursos negativos, como la violencia, la competitividad, estereotipos físicos, sexismo, visión errónea, racismo, impulsividad y consumismo. Otros autores también afirman que la situación de violencia y agresiones frecuentes en los videojuegos preferidos por los niños, 2007, Castillo clasifica que aquellos aspectos que pueden resultar perjudiciales para la educación integral de los niños en el siguiente cuadro se muestran dichos elementos de su razonamiento, que es lo que acabamos de ver. Voy un poquito rápido por el tiempo, me disculpa. Ahora, dentro de todo este proceso, el docente tiene un rol en la gamificación. La alfabetización de los profesores se hace imprescindible para que su modelo de enseñanza se adecue a las nuevas necesidades digitales. La alfabetización en el mundo digital ha posibilitado una concepción de una escuela, museo donde se reproduzca la cultura de toda la vida y una concepción de una escuela fuera de las aulas y la cultura escolar. El profesorado actual debe de intentar romper con lo habitual y lo arcaico para que la escuela y el mundo que hay fuera de esta no sean percibidos como distintos entornos, sino como complementarios. Es decir, que puedan desarrollarse esas competencias en el contexto. Los niños han nacido rodeados de las TICs, a lo que tienen acceso diariamente. Por esto, la escuela no debe de ser una isla en la que el alumno se aleje de estos dispositivos tecnológicos para utilizar masivamente el lápiz y el papel. La escuela no debe cerrar los ojos ante este nuevo cambio, sino que debería de ser el primer lugar donde se utilicen los avances tecnológicos aplicados al aprendizaje de los más pequeños y con un propósito claro de qué es lo que se pretende lograr. Y en el 2003, Gutiérrez apuntaba a tres dimensiones importantes en la formación del profesorado con la digitalización de los contenidos y la utilización de las TICs. Inciso A, conocimiento y competencia sobre las posibilidades de las TIC, las tecnologías como herramientas, recursos utilizados en las aulas, conocimiento del currículum oculto y las posibilidades inconvenientes de las TIC y los contenidos gamificados tanto en el aprendizaje dirigido propio de la educación formal como en la educación informal y el conocimiento de los contextos, la realidad escolar, se utiliza como recurso y la realidad social donde estos medios actúan como agentes educativos. De forma, para concluir, unido a la necesidad de formación docente al respecto, también debemos hablar en este apartado del cambio del rol o paradigma que tiene que adoptar el profesor, puesto que mientras el aprendizaje tradicional se centra en el profesor y es estandarizado y masivo, individualista e instructivo, el aprendizaje interactivo se basa en el estudiante, es personalizado, es colaborativo y está más enfocado al descubrimiento. Se puede afirmar que el modelo tradicional se caracteriza por su naturaleza unidireccional, mientras que el sistema de aprendizaje actual destaca por el gran número de posibilidades de interacción y participación que ofrece. Estamos en el cambio social en donde las tecnologías tienen una ponderación importante. Tenemos que ser facilitadores de ese proceso de aprendizaje y adecuarlo como una herramienta a nuestro favor. Fue un gusto haber colaborado con ustedes en esta sesión. Por situaciones personales se me complicó conectarme en tiempo y forma. Sin embargo, hacemos nuestra participación. Agradecemos a la Corporación Universitaria Americana, las instituciones que nos escuchan, los compañeros de Barranquilla, de Medellín, de Ciudad Acuña. Un fuerte abrazo para todos. Me despido. Que tengan una excelente tarde.